Mañana se trata la ley ómnibus, porque la verdad es que a esta hora los votos todavía el gobierno no los tiene. ¿De qué están hablando los dialoguistas? Qué lindo ser dialoguista. Es muy lindo ser dialoguista. Ese que no dialoga. Quiere decir eso, sí. Bueno, en un ratito les voy a contar qué va a hacer Mauricio Macri, cuáles son las fechas del PRO, pero me parece muy importante que nos metamos en lo que puede llegar a suceder mañana con la ley ómnibus. Estamos en horas decisivas. Vamos a hacer un breve repaso de lo que sucedió en estas últimas horas, porque ustedes saben, pasó un montón. El gobierno nacional decidió que iba a quitar unos 100 artículos del proyecto de ley, es lo que anunció Luis Caputo el fin de semana, pero el viernes, pero tienen un problema muy importante, que es que nadie les cree, básicamente. Sí, hubo reuniones este fin de semana, el sábado se juntó el PRO, hoy se junta la UCR, se junta el bloque de Pichetto, y lo que van a intentar hacer es establecer una postura. El PRO, clarísimo, van a estar para dar el quórum cuando sea la sesión, y la ley en general la van a apoyar. Hay una cosa rara que me acaba de contestar Carla, porque yo no entendía, que Jaldo está en la reunión de Juntos por el Cambio. Y Carla me decía, no, es una reunión de los gobernadores que están a favor. De los dialoguistas. De los dialoguistas, gobernadores, hay de todo. Tenés de Juntos por el Cambio, tenés otros que no forman parte de estas grandes coaliciones, como puede ser Vidal de la provincia de Santa Cruz, que se lo suele emparentar más a Juntos por el Cambio, pero no forma parte de ese espacio, y algunos peronistas no kirchneristas, que están reunidos con el gobierno, o se van a reunir con el gobierno, porque vienen pidiendo en estas últimas horas, dadas las modificaciones que hizo Caputo, una especie de instancia institucional antes de sentar una posición como mandatarios, porque en este juego de no tener confianza, la falta de confianza no es solamente en el Parlamento, es también de los gobernadores. ¿Por qué? Porque se reunieron con un montón de negociadores durante todo este tiempo y ninguno tenía la palabra final, ninguno tenía una decisión política final. Y piensen que lo que anunció Caputo el viernes y las cosas que se estuvieron negociando este fin de semana, hay muchos cambios que salieron de distintas reuniones que tuvieron las personas que negocian. Eso no va a aparecer el día de la sesión en el dictamen. El dictamen es uno. Después lo que hay son compromisos para quitar artículos, son compromisos para modificar artículos, y lo que se tienen que garantizar es que esas modificaciones efectivamente se hagan. Entre martes y jueves, o sea, el martes se trata de la ley ómnibus y el jueves se intenta bajar el DNU, digo, ¿sabemos si nos transformamos en el país de Milei o seguimos siendo el país que era hasta ahora? Porque todas las medidas que toma el ministro de Economía son arreglables, ¿no? Que sube el dólar, que hay más inflación, qué sé yo. Bueno, viene otro y lo arregla, mejora eso. Estas son cosas estructurales. Sí. ¿Te puedo agregar un signo de pregunta ahí? O dos, mejor dicho. Uno que abre y otro que cierra. ¿Mañana se trata la ley ómnibus? Porque la verdad es que a esta hora los votos todavía el gobierno no los tiene. Tiene el número para el quórum, porque el bloque de Pichetto se comprometió a dar quórum, aunque va a haber una parte que va a votar en contra, en la general y también de artículos claves en la particular. Pero yo no sé si el gobierno va a querer que se lleve a cabo la sesión si no tiene después los votos para aprobar la ley, porque sería un papelón. Imagínate que sesionan y terminan perdiendo la votación. Podría llegar a postergarlo nuevamente. Podría llegar a postergarlo nuevamente, así es. Hace un ratito habló Mario Barletta, diputado de la UCR, salió acá en la radio. No está confirmada la sesión de mañana, no recibimos citación. Y esto que dice Nico es importante, porque una cosa es que te habiliten la sesión si efectivamente se convoca, otra cosa es que te voten la ley en particular, pero después es qué pasa en general, en particular, artículo por artículo. Por ejemplo, desde el radicalismo, no vamos a avanzar con las privatizaciones de todas las empresas. Si quieren privatizar empresas, que manden ley por ley. Facultades delegadas, sabemos que de 11 bajan a 7, no sabemos cuáles, ¿no? Y ahí también tenés un problema. Y tampoco se sabe que tengan el número para aprobar ese artículo. Podría caerse en la particular. Yo a estas cosas que menciono las pongo como un asterisco rojo, que no sé si salen. No vamos a acompañar que Caputo pueda tomar deuda sin pasar por el Congreso. Capítulo de seguridad, tampoco lo acompañamos. Capítulo de salud mental y cultura, vamos a plantear que se trate más adelante. Estamos en contra de la venta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, la verdad es que son un montón de cosas para estar en desacuerdo. Lo del FGS me parece que se cae también, ¿eh? Es que probablemente, a ver, era una norma de 600 y pico de artículos donde obviamente había cuestiones más importantes que otras. Algunas de las más importantes ya son las que bajó Caputo el viernes. Si a eso además le sacás FGS, le sacás delegación de facultades, le sacás privatizaciones, lo que te queda es el código contra las protestas de Bullrich
y algunas de estas cuestiones hechas a pedido de algunas empresas que podrán ser muy importantes para quienes pidieron que estén esos artículos, pero que políticamente no pueden configurar de ninguna manera un triunfo, que es lo que Milei tiene que procurar en el Congreso después de haber dado de baja el capítulo fiscal. Si además de todo esto Milei recibe una derrota en el Congreso, quedaría muy complicada su situación. ¿Se acuerdan que durante los 4 años de Alberto se decía muchas veces que uno de los quiebres fue con Vicentín, porque le agarraron el tiempo, digamos, ¿no? Bueno, a Milei le podría pasar algo parecido. Si acá termina cediendo o termina perdiendo, quedaría esa sensación de que ya no gobierna tanto, sino que simplemente con ponerse en contra de él algunos gobernadores y algunos diputados le podés frenar cualquier cosa, lo cual es muy congruente con los números que tiene el Congreso. Claro, absolutamente. Ayer desde el radicalismo a mí me decían, después de una reunión con el gobierno, ¿qué es lo que acuerda el gobierno sacar? Reitero, todas estas cosas que se supone que son modificaciones se tienen que ver en la sesión. O sea, antes de empezar a votar, tiene que estar el secretario parlamentario y decir, vamos a sacar este capítulo, vamos a modificar esto, esto y esto, para que los diputados y diputadas les crean que las modificaciones se van a hacer. Porque lo único que falta es que vayan con la promesa de que se van a hacer cambios, le votan la ley en general y después con los antecedentes de falta de cumplimiento de acuerdos políticos no les dejan hacer modificaciones en particular. Entonces lo que quieren es que les garanticen antes en el recinto que los cambios se van a hacer.